Algunos creían que Manuel había realizado rituales oscuros que aún dejaban su huella en la casa. Lo peor sucedió una noche, cuando la familia, ya desesperada, decidió abandonar la casa. Al hacerlo, Javier escuchó un susurro claro que provenía de las paredes. «No te vayas, te estoy esperando». Escuchamos unos pasos sobre las escaleras. Pensamos que era otro grupo de curiosos, pero cuando miramos hacia arriba, vimos una sombra moverse rápidamente hacia la oscuridad. Decidimos salir corriendo, pero justo cuando llegamos a la puerta, escuchamos una risa débil, como un susurro que venía de las paredes. Cuando miré atrás, vi algo que no quiero ni recordar. La figura de un niño en la ventana de la planta alta, sonriendo hacia nosotros. Y eso les llamó la atención. Ellos voltearon esa casita, la voltearon y vieron a 2 duendes que habían en el bosque, que los llamaban para que vayan con ellos. Entonces mis tíos, al ver eso, se asustaron muchísimo y salieron corriendo para su casa. Al otro día vieron cómo 2 personas en una bicicleta pasaban por el campo arado, o sea, tierra movida. Pasaban en bicicleta, que tenés que tener una fuerza increíble. Ni siquiera con una fuerza increíble podés pasar por una tierra arada. Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Miedo Oficial. En esta ocasión estoy muy feliz porque les traigo un nuevo episodio para todos ustedes, para que puedan disfrutar. Vamos a hablar sobre ciertos murmullos que se escuchan dentro de casas. Algunos dicen que se escuchan a través de las paredes, porque son casas antiguas y nosotros no sabemos lo que en realidad pasaron en esas casas durante años o siglos de que estuvieron creadas. La primera anécdota que tengo se llama La Casa de los Murmullos. Esta persona dice que en los años 90, en un pequeño pueblo de México, un hombre llamado Javier decidió mudarse con su familia a una casa antigua que había sido comprada a un precio muy bajo. La casa tenía una historia oscura. Varias familias que vivieron allí antes habían tenido que irse de forma repentina, y algunas incluso se decían que habían huido por razones que nunca lograron explicarse bien. Javier y su esposa Rosa no dieron importancia a los rumores. Pensaron que eran historias inventadas por los vecinos, pero pronto comenzaron a notar esas cosas extrañas. En las primeras noches, escuchaban murmullos provenientes de las paredes, como si alguien susurrara en voz baja, aunque no había nadie en la casa. Javier pensó que era el sonido de la casa sentándose, pero Rosa, su esposa, estaba inquieta. A menudo sentía una presencia extraña en la oscuridad, algo que no podía explicar. Una noche, después de que sus hijos se fueran a dormir, Javier y Rosa decidieron investigar el origen de los murmullos. Con una linterna en mano, recorrieron los pasillos, pero no encontraron nada que justificara el ruido que escuchaban. La casa parecía vacía, pero
los susurros persistían. En un momento, al llegar al final del pasillo, algo les heló la sangre. Las paredes estaban cubiertas como con marcas extrañas, como si alguien hubiera arañado la superficie con unas uñas. Pero esas marcas no tenían explicación lógica. Javier, un poco tembloroso, sugirió que tal vez la casa estaba deteriorada y que las lluvias habían afectado la estructura. Rosa, en cambio, insistió en que algo no estaba bien. La situación empeoró cuando, una noche al despertar, Rosa vino a contarle a Javier que vio una figura de pie en la esquina de la habitación. Era una sombra oscura, sin detalle definido, pero podía sentir su presencia con una intensidad aterradora. La figura no se movía, pero sus ojos brillaban con una luz roja. Rosa intentó despertar a su esposo, pero cuando Javier abrió los ojos, la figura desapareció como si nunca hubiera estado allí. Eso es algo desesperante, querer mostrarle algo a una persona que vos estás viendo y cuando esa persona mira, ya no está más. Bueno, aterrados, comenzaron a investigar más a fondo la historia de la casa. Lo que descubrieron los dejó aún más horrorizados. Resultó que muchos años antes, un hombre llamado Manuel había vivido ahí. Se decía que Manuel tenía un comportamiento extraño y había sido señalado por la comunidad por sus prácticas ocultistas. Después de la desaparición de su esposa, nunca volvió a ser visto, pero las leyendas decían que su espíritu rondaba la casa. Algunos creían que Manuel había realizado rituales oscuros que aún dejaban su huella en la casa. Lo peor sucedió en la noche, cuando la familia, ya desesperada, decidió abandonar la casa. Al hacerlo, Javier escuchó un susurro claro que provenía de las paredes. «No te vayas, te estoy esperando». La familia huyó esa misma noche y nunca regresaron. Desde entonces, la casa ha permanecido vacía. Los pocos que han intentado vivir allí se han marchado rápidamente, siempre aterrados por los extraños sucesos que ocurren en su interior. La leyenda de la Casa de los Murmullos sigue siendo contada por los lugareños. Y cada vez que alguien pasa cerca de esa casa, dicen que pueden oír los susurros como si alguien los estuviera llamando desde dentro de la casa. Nunca se ha encontrado una explicación lógica sobre lo que ha ocurrido, pero para aquellos que se han atrevido a entrar, el miedo es tan real como la oscuridad misma. Es increíble la cantidad de casas embrujadas que uno se puede encontrar en documentales, en videos, incluso en las propias ciudades en donde vivimos cada uno de nosotros. No sé a qué se deba, pero puede ser que alguien de la familia haya practicado magia y eso atrae seres de otros mundos o personas que vivieron antes en ese terreno, hicieron pactos satánicos y quedó impregnado la maldad en ese lugar. Puede ser que no esté la casa, puede ser que el terreno haya sido maldito y la casa se construyó encima de ese lugar, porque también así se impregnan los espíritus. Tengo otra anécdota para contarles que se llama La Casa Abandonada. Hace unos meses, un grupo de amigos y yo decidimos investigar una casa abandonada en las afueras de la ciudad. Todos sabíamos que el lugar tenía fama de estar embrujado.
pero eso solo aumentó nuestra curiosidad. Nos armamos con linternas y cámaras. Decidimos demostrar que todo eso era solo leyendas. La casa era enorme y estaba cubierta de maleza. Las ventanas rotas, las puertas colgando, daban la sensación de que algo había estado esperando mucho tiempo por nosotros. Cuando entramos, el aire estaba denso y frío. A pesar de ser una noche cálida, nada fuera de lo común, pero yo sentí un escalofrío horroroso que recorrió mi espalda. Exploramos las habitaciones vacías, riendo y tomando fotos. Nada parecía fuera de lugar. Sin embargo, cuando llegamos al sótano, encontramos una puerta que estaba cerrada con candado. Después de unos minutos de intentar forzarla, la puerta cedió. Al abrirla, un fuerte olor a moho nos golpeó. Dentro, dice que había una vieja mesa con papeles esparcidos por el suelo. Pero lo más extraño fue una foto enmarcada en un papel. Una foto de una familia que no reconocí. De repente la temperatura en el sótano bajó drásticamente. Todos comenzaron a sentir una presión en el aire, como si algo estuviera observándolos. Antes de que pudiéramos reaccionar, escuchamos unos pasos sobre las escaleras. Pensamos que era otro grupo de curiosos, pero cuando miramos hacia arriba, vimos una sombra moverse rápidamente hacia la oscuridad. Decidimos salir corriendo, pero justo cuando llegamos a la puerta, escuchamos una risa débil, como un susurro que venía de las paredes. Cuando miré atrás, vi algo que no quiero ni recordar. La figura de un niño en la ventana de la planta alta, sonriendo hacia nosotros. No lo pensamos dos veces y salimos corriendo hacia el coche. Al revisar las fotos que habíamos tomado, vi algo extraño en una de ellas. En el fondo, entre las sombras, se veía una figura que no habíamos notado cuando estábamos ahí. Nunca volvimos a acercarnos a esa casa. Nadie de nosotros puede explicar lo que ocurrió esa noche. Otro relato, otra anécdota sobre casas impregnadas por la maldad, por espíritus malos. Yo tengo una personal que es sobre la casa de mi abuela. Recuerdo que era chico, yo era muy chico, y mi abuela vivía con algunos de sus hijos, porque ella tenía muchos hijos, algunos ya se habían casado. Vivían en el campo, en la zona rural. En esa casa siempre espantaban. Recuerdo que contaban que se escuchaban golpes en las puertas, en las ventanas. Cuando estabas durmiendo sentías que alguien se acostaba en la cama contigo y en realidad no había nadie. Y no estando dormido, sino estando despierto, vos veías cómo el colchón se hundía, como si alguien estuviera sentándose en ese momento en la cama. El techo se hundía también, que era de chapas. Vos lo veías como que algo pesado caminaba por encima del techo y se hundía. Cuentan mis tíos que en la noche los animales empezaron a hacer mucho barullo, como si alguien estuviera haciéndole daño o se los quisiera robar. Mis tíos salieron con una escopeta y lo que vieron fue una sombra negra parada en el corral de los animales. Cuando intentaron dispararle, el tiro no salió. Intentaron varias veces y no salía el tiro. Entonces agarraron una piedra y comenzaron a tirarle a esta sombra.
Al momento de ellos tirarle la piedra retomó y volvió y les golpeó a ellos en el pecho con una velocidad increíble que los tiraba al piso. Tiraban una piedra y esa piedra volvía. Solo sin mover esa sombra solo estaba parada y las piedras no llegaban a la sombra, sino que rebotaban de alguna manera y volvían con mucha fuerza. Luego se descubrió que habían 2 personas que hacían trabajos de brujería y no eran pertenecientes a esa casa, sino en el terreno. Atrás de la casa de mi abuela había un bosque y mis tíos salieron a caminar y encontraron una casita donde se ve que alguien quedaba a dormir ahí. Y eso les llamó la atención. Ellos voltearon esa casita, la voltearon y vieron a 2 duendes que habían en el bosque, que los llamaban para que vayan con ellos. Entonces mis tíos al ver eso se asustaron muchísimo y salieron corriendo para su casa. Al otro día vieron como 2 personas en una bicicleta pasaban por el campo arado, o sea, tierra movida. Pasaban en bicicleta, que tenés que tener una fuerza increíble. Ni siquiera con una fuerza increíble podés pasar por una tierra arada llevando a otra persona en bicicleta y con unas mochilas. Y cuando ellos las vieron a esas personas, ahí dijeron que esas personas son las que están haciendo los trabajos. Y al ser descubiertas esas personas, pegaron la vuelta y se fueron. Y mis tíos los empezaron a seguir. Cuando los iban siguiendo, dice que la velocidad en la que iban en bicicleta era increíble, que ellos en camioneta no los podían alcanzar. Llegó a un punto en que en un cruce, cuando iban los de la bicicleta, llegaron a ese cruce y desaparecieron de la nada, como que si se hubieran espumado en el aire. Mis tíos llegaron con la camioneta al lugar indicado donde vieron por última vez a esas personas y no las encontraron por ningún lado. Era como si hubieran desaparecido por completo. Al tiempo, a los años, se escuchó que esas personas estaban en Las Piedritas, en otro pueblo. Se habían trasladado y ya eran conocidos por hacer trabajos de brujería. Así que eso es lo que yo estoy diciendo, que básicamente se trabaja en esas tierras con brujería, y al construir la casa quedan impregnadas de maldad. O también habitantes que vivieron en esas casas se dedicaban a hacer maldades, y al momento de irse eso queda. Por más que se vayan, esa maldad queda, al menos que se haga una liberación del lugar. Así que, familia, si ustedes tienen alguna anécdota sobre casas embrujadas, háganmela llegar en los comentarios o a mi correo electrónico ezequielsanetina@gmail.com, y ahí las estaré recibiendo para contarlas en un próximo video. Así como me llegan estas anécdotas, que les doy gracias a los que envían, puedo contar las historias de ustedes también. Suscríbete al canal, dale me gusta para que YouTube nos siga recomendando con más personas y podamos generar una gran familia. Compártelo con algún compañero o compañera que sepas que le gusta esta clase de material. Y ya sabes, mi nombre es Ezequiel y esto es Podcast Miedo Oficial. Bye.